La distancia cero. Ramana Maharshi. Graduaciones y subdivisiones del Samadhi. La palabra Samadhi se usa ampliamente en la literatura espiritual oriental para denotar una etapa de meditación avanzada en la cual hay una experiencia consciente del sí mismo o una absorción interna e imperturbada en el objeto de meditación. Se han descrito muchas graduaciones y subdivisiones del Samadhi por las diferentes escuelas y religiones, tendiendo cada una a producir sus propias categorías y terminología características. La clasificación usada generalmente por Sri Ramana divide los diferentes samadhis en la siguiente triple división. 1. Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Este es el estado del ñani que ha eliminado finalmente e irrevocablemente su ego. Sahaja significa natural y Nirvikalpa significa ninguna diferencia. Un ñani en este estado es capaz de funcionar naturalmente en el mundo, lo mismo que cualquier persona ordinaria. Sabiendo que él es el sí mismo, el Sahaja ñani no ve ninguna diferencia entre él mismo y los demás y ninguna diferencia entre él mismo y el mundo. Para una tal persona, todo es una manifestación del indivisible sí mismo. 2. Kevala Nirvikalpa Samadhi. Esta es la etapa previa a la realización del sí mismo. En este grado hay una consciencia pasajera, pero sin esfuerzo, aunque el ego no ha sido finalmente eliminado. Se caracteriza por una ausencia de consciencia del cuerpo. Aunque se tiene una consciencia pasajera del sí mismo en este estado, uno no es capaz de percibir información sensorial o de funcionar en el mundo. Cuando retorna la consciencia del cuerpo, el ego reaparece. 3. Savikalpa Samadhi. En este estado la consciencia del sí mismo se mantiene por un esfuerzo constante. La continuidad del Samadhi depende enteramente del esfuerzo puesto en mantenerla. Cuando la atención del sí mismo fluctúa, la consciencia de sí mismo se obscurece. Las siguientes breves definiciones formuladas por Sri Ramana deben ser suficientes para guiar al no iniciado a través de la jungla terminológica del Samadhi. 1. Aferrarse a la realidad es Samadhi. 2. Aferrarse a la realidad con esfuerzo es Savikalpa Samadhi. 3. Sumergirse en la realidad y permanecer inconsciente del mundo es Nirvikalpa Samadhi. 4. Sumergirse en la ignorancia y permanecer inconsciente del mundo es sueño. 5. Permanecer en el estado primal, puro y natural sin esfuerzo es Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Pregunta: ¿qué es Samadhi? Ramana. Solo es Samadhi el estado en el cual se alcanza por la mente en quietud la experiencia íntegra de la existencia-consciencia. Solo esa mente en quietud que se adorna con la obtención del ilimitado sí mismo supremo es la realidad de Dios. Cuando la mente está en comunión con el sí mismo en oscuridad, se llama nidra, sueño, es decir, la inmersión de la mente en la ignorancia. La inmersión en un estado consciente o despierto se llama samadhi. Samadhi es la inherencia continua en el sí mismo, en un estado despierto. Nidra
o sueño es también inherencia en el sí mismo, pero en un estado inconsciente. En Sahaja Samadhi, la comunión es continua. Pregunta: ¿qué es Kevala Nirvikalpa Samadhi y Sahaja Nirvikalpa Samadhi? Ramana: la inmersión de la mente en el sí mismo, pero sin su destrucción, es Kevala Nirvikalpa Samadhi. En este estado uno no está libre de los vasanas y por lo tanto uno no ha alcanzado mukti, liberación. Solamente después de que los vasanas han sido destruidos, puede uno alcanzar la liberación. Pregunta: ¿cuándo se puede practicar el Sahaja Samadhi? Ramana: desde el comienzo. Aunque se practique el Kevala Nirvikalpa Samadhi durante años, si no se han desraizado los vasanas, no se alcanzará la liberación. Pregunta: ¿puedo tener una idea clara de la diferencia entre Savikalpa y Nirvikalpa? Ramana: aferrarse al estado supremo es Samadhi. Cuando es con esfuerzo, debido a las perturbaciones mentales, es Savikalpa. Cuando estas perturbaciones están ausentes, es Nirvikalpa. Permanecer permanentemente en el estado primal sin esfuerzo es Sahaja. Pregunta: ¿es el Nirvikalpa Samadhi absolutamente necesario antes del logro de Sahaja? Ramana: morar permanentemente en cualquiera de estos samadhis, bien sea en Savikalpa o Nirvikalpa, es Sahaja, el estado natural. ¿Qué es la consciencia corporal? Es el cuerpo insenciente más la consciencia. Estos dos deben residir en la otra consciencia, la cual es absoluta e inafectada y la cual permanece siempre como es, con o sin la consciencia corporal. ¿Qué importa entonces si la consciencia corporal se pierde o se retiene, provisto que uno se aferre a esa pura consciencia? La ausencia total de la consciencia corporal tiene la ventaja de hacer el samadhi más intenso, aunque no constituye ninguna diferencia respecto al conocimiento de lo supremo.